Querido Carlos Martínez, director general del Infonavit, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, David, qué gusto y saludos al auditorio. Oye, a ver, estoy muy confundido con las declaraciones del presidente López Obrador, porque parecería, al menos a mi entender, que se refiere a cosas que pasaron por lo menos a principios de los 2000, cuando se le da al trabajador el poder sobre su dinero. ¿Qué es lo que quiso decir el presidente? A ver, yo creo que el presidente ha sido muy claro y consistente con esas aseveraciones y comparto con él, porque durante muchos años desarrolladores se aprovecharon del Infonavit, de las formas de financiamiento, hicieron esquemas que al final fueron una falla a los trabajadores. Ahí están las viviendas abandonadas que hemos En hablado. eso estoy totalmente de acuerdo, que hay un problema estructural, Sin duda, y que tiene que fue ver con el construir, financiamiento. iba a decir a lo pendejo, pero luego me regañan porque digo malas palabras al aire. Y además no fue así, porque construyeron donde el desarrollador se metía la lana, que no había servicios básicos, que de hecho en el gobierno de Peña fue una de las primeras cosas que dijo, no, ya no pueden hacer lo que hoy presidente calificó como huevitos de casas. Y que, pues, ¿quieres casa? Está en una zona que no tiene escuelas, que no tiene agua, que no tiene vialidades, y ahí están las casas abandonadas en gran parte del país y que es un problema fuerte para ustedes en el instituto. Así es, y es un tema de estructural también de acceso al financiamiento. O sea, si tú te fijas, el Infonavit otorga 7 de cada 10 créditos y en la parte de baja del salario es prácticamente el único oferente de crédito. Hay un problema de profundidad del financiamiento en el mercado hipotecario. Eso explica también mucho de por qué se dio esta relación de contubernio entre el Infonavit y los desarrolladores, y en efecto se ha ido arreglando, y sin embargo la ley creo que todavía deja resquicios, porque acuérdate que nuestra ley es del 72 y no ha sufrido modificaciones como lo sufrieron otras con la entrada del Telecán o después hacia los 2000. El Infonavit tiene una ley que todavía tiene rezagos y todavía se pueden leer cosas que ya ni siquiera existen en el andamiaje jurídico mexicano, y creo que pues se tiene que corregir eso para dejar claro siempre que el dinero es de los trabajadores, es para los trabajadores y que ellos en su libertad deciden qué y cómo hacerlo para una solución de vivienda. Entonces, ¿cuáles son? Es que a veces creo que también, al menos a mí me pasa que cuando la gente dice reforma o cuando se hablaba de las reformas estructurales, ya la palabra se usó tanto que de repente hay una reforma, van a darle atrás al Infonavit, van a darle atrás a un instituto que creo que ha funcionado muy bien, que tiene unas, lo decía en el editorial sobre otros temas, que tiene partes muy luminosas y partes muy oscuras, pero parecería, al menos me quedó como la sensación de que vamos a acabar con el Infonavit y volver a, no sé, pero no, por como te escucho, parecería que no es la intención del presidente. Yo creo que de ninguna manera. Yo creo que hay esquemas como, por ejemplo, las famosas líneas 3 o 4 que todavía están dentro de la ley permitidas y que son parte de cómo se financian, por ejemplo, algunos intermediarios donde el dinero cae en fideicomisos y esos fideicomisos financian la vivienda, y que los trabajadores muchas veces, por ejemplo, cuando los sindicatos tienen un terreno, pues les ofrecen la casa en ese terreno en particular, y este concepto de la libertad de elección que lo ha reiterado el presidente, y que yo mismo, porque además me gusta Además es fomentar siempre fundamental. la libertad de elección en todos los aspectos de la vida, y en las decisiones de consumo todavía más, pues se tiene que quedar Y sobre el garantizada, dinero del trabajador. pues, sobre el propio ahorro. O sea, Porque, a ver, a estos te refieres los que te decían, y te llevamos en camión y le damos globitos a tus hijos y un hot dog. no, o lo que pasaba antes, cuando el Infonavit desgraciadamente no tenía las finanzas que hoy tiene y que han sido producto de reformas y de trabajo de los anteriores directores también, pero que se rifaban los créditos, o que había una limitación sobre los créditos, y entonces había paquetes de vivienda y te tocaba ahí o no lo podías ejercer. Eso ya afortunadamente ya no existe,
Pero insisto, creo que la evolución que ha tenido administrativamente el Infonavit, y que además nos hemos concentrado en la mejora administrativa en esta administración, no se ha visto reflejado tampoco en una actualización legislativa. Y creo que poner a tono lo que se hace con lo que realmente dice la ley, pues elimina que después, por ejemplo, si llegara otro director en el futuro, otra administración, pues pudieran regresar esos esquemas que están O sea, entonces, habilitados. básicamente lo que tú sostienes es que se van a quitar las líneas 3 y 4, que son las que pueden inducir al trabajador en beneficio de inmobiliarias. Por supuesto que nosotros hemos limitado, por ejemplo, antes había una donde incluso financiaban la compra de terrenos de desarrollo, eso ya no existe, pero sigue habilitado, o sea, estas habilitaciones... No me digas que compraban terreno de desarrolladores. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son de las primeras cosas que cancelé. Claro, que ya no pero, se o sea, puede. lo que creo que porque me estás tranquilizando. O sea, no es cambiar el esquema del Infonavit, no es creer que estamos 2002, 2003, sino que es quitar de la ley cosas que hoy no se hacen, pero que se podrían hacer. Exactamente, y Que además... si mañana se levantara el Carlos Martínez corrupto, pudiera ser. Exacto, entonces lo que se tiene que es Bien. actualizar eso, y dos, creo que, y además el presidente así es en todas las políticas que implementa, pero él tiene una concepción de la política pública basada en los derechos humanos. Es decir, si es un derecho del trabajador, hay que facilitarle el ejercicio de ese derecho por todos los medios posibles. Entonces, muchas veces todos estos esquemas que se empiezan a intermediar limitan el ejercicio inmediato de los derechos cuando es un derecho. Y Claro, más si el en líder este caso sindical la puede pesado, rifar las casas y que siempre ganan los más cercanos a él o la de mejor cuerpo. o se financia el terreno de la misma empresa y es parte de un programa de inversión donde el trabajador no está involucrado y no está ejerciendo libremente su derecho. O sea, entonces, qué lástima que hablaste ahorita contigo porque todo el día traía como esa molestia. Entonces, yo creo que es sano discutir y sin duda. Yo reconozco que el presidente ponga sobre la mesa esa actualización y que además lo haga. Por ejemplo, hoy en la conferencia decía que estaba seguro que el Consejo de Administración lo iba a ver con buenos ojos, y yo también estoy seguro porque el diálogo que tenemos con los sectores, con el sector sindical y con el sector empresarial, ha sido siempre en este tenor de ir marcando el paso hacia garantizar el derecho de la manera más fácil y que el trabajador pueda usar mejor su dinero más fácil, más flexible. Y hoy hemos platicado de muchos productos de crédito nuevos que estamos sacando y todo consiste en la flexibilidad y la facilidad del trabajador de ejercer su derecho. Es que si es así, es una maravilla. O sea, si es así, que no tengo que es así, los desarrolladores, los que se dedican a la industria inmobiliaria, incluso tu asamblea, que es en estos días, mañana creo, ¿no? Mañana deben estar tranquilos. Así es, y lo que yo siempre he dicho, o sea, quien decide invertir en este mercado no tiene que hacerlo amparado en una decisión o en un amparo gubernamental, tiene que hacerlo como un empresario verdadero, poniendo, ahora sí que skin in the game, poniendo sus riesgos, buscando métodos de financiamiento. Hay desarrolladores que yo mismo los reconozco, que buscan fondo internacional, hacen estructuras financieras en la bolsa que son bonos verdes, o sea, hay gente que está haciendo cosas muy bien. Y que sí, pero no tomar el dinero del Infonavit para financiar su proyecto y quedarse ellos con la utilidad. Eso es a lo que se refiere el presidente. Exacto, y hay que defender el dinero de los trabajadores. Porque sin duda. Y hay que darles ahorros y hay que darles rendimientos al dinero. Ya, no sabes la paz que trajiste a mi corazón. Muy bien, David, pero pues es que eso es lo que hemos estado empujando ya 2 años. Pues sí, o sea, no es como por ahí se dice. Querido Carlos, te mando un abrazo con mucho cariño, siempre es un gusto platicar. Claro que sí, igual te mando un fuerte abrazo y saludos a todo el auditorio. Que te vaya muy bien, gracias por tomarnos la llamada.